Ya. Ahora sí, compartí pantalla, ¿no? Ya. ¿Perdemos, no? Ah, sí, ahora sí está saliendo esto. Muy bien. Chicos, ¿se ve todo? Bien. Sí, se ve. Ya, jovencita, disculpen más bien, sí, ya, ahora sí. Hoy día vamos a hablar de un tema, como les había explicado, muy interesante, que es sobre la comunicación terapéutica, aspectos generales de la comunicación terapéutica, definiciones, características. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esta es una parte importantísima de nuestro trabajo. Nosotros en todo momento nos vamos a estar comunicando con nuestros pacientes. La comunicación terapéutica viene a ser la comunicación que existe entre el profesional de la salud y su paciente. Y esto es muy importante, escúchenme, en este momento quiero que lo atiendan bien, después repasen toda la información que se les he dado, ¿ya? Bien, el mensaje que tú le vas a dar al paciente, cómo se lo das, es decir, esto es algo muy, muy importante que debemos tener presente todo el tiempo de nuestro trabajo, ¿ya? ¿Ven? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Que la comunicación entre los profesionales de enfermeros, los pacientes, es básica en la terapéutica del cuidado. Tiene que haber una buena y fluida comunicación. Se tiene que vigilar muy de cerca las respuestas que dan a los cambios conversacionales, perdón, o sea, de conversación, cómo lo expresamos, incluso ustedes ya van a conocer todos estos tipos de comunicación. Y bien, por ejemplo, prestar atención a los aspectos del lenguaje, tanto verbal como no verbal. El verbal, bueno, es el que están escuchando en este momento, y el no verbal es el que es una comunicación a través de las muecas, de los movimientos del cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Señas. Entonces, muchas veces el ser humano se comunica más a través de ello que incluso más que el lenguaje verbal. Aquí, por ejemplo, vemos en la comunicación verbal, utiliza un código común para el receptor y el emisor. Esto puede ser escrito, oral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, puede ayudarse también de gestos, actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que hay parámetros que para que esta comunicación sea eficaz, es posible que exista, ¿no? La retroalimentación inmediata. ¿Cómo? A ver, vamos a verlo. Tiene que ser, por ejemplo, con precisión, claridad, objetividad, oportunidad, sencillez, pertinencia y verosimilitud, o sea, veraz, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos dirijamos a nuestro paciente, cuando nosotros queremos conversar con él, comunicar algo, tú tienes que cumplir con todos estos parámetros, ser objetiva, veraz, precisa, con claridad, sencillez, ¿no? O sea, aplicando todo esto, tú vas a llegar muy bien a tu paciente. Aquí, por ejemplo, en la comunicación no verbal, fortalece o consolida el mensaje o bien lo retracta, ¿ya? Por ejemplo, ustedes lo van a ver a través del lenguaje corporal. ¿Qué es el lenguaje corporal? Es aquello que damos nosotros, como les decía, con el cuerpo corporal, ¿ya? Por ejemplo, ustedes cuando ingresan al servicio a trabajar, si llegan así todos, de repente han tenido un problema en el hogar, algo pasó y van cargando con esa energía al centro de trabajo, lógicamente que su lenguaje corporal va a ser ese, ¿no? Va a emitir un mensaje que no muy agradable para el paciente, porque él, aparte de que está con problemas de salud, recibir a un personal que lo va a cuidar en ese día, con problemas y con un lenguaje corporal que dice, bueno, no quiero estar aquí, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso es muy malo. Recuerden siempre esto. Tu lenguaje corporal debe ser adecuado, ¿ya? Todas las emociones, las cosas que nosotros tenemos, dejarlas afuera de nuestra institución y trabajar bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a atender a personas que tienen problemas de salud. Entonces, ellos necesitan tener un personal
que llegue con todas las pilas, ¿no? Alegres, contentos, o al menos amables, educados, y que utilicen su lenguaje adecuado y todo bien. Entonces, de esa manera, el paciente, al ver a su personal que lo va a tratar, ve buena onda, ¿no? Entonces se va a sentir mucho mejor. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, que a través de este lenguaje corporal y o visual, porque lógicamente las personas lo visualizan, tú vas a ver una expresión facial. Tú sabes que con la expresión facial tú puedes decir, oh, estoy feliz. Tú, por ejemplo, sonríes, ¿no? Que estás feliz, que estás contenta, te sientes bien contigo misma. Tu mirada, tu sonrisa, el contacto físico, ¿no? Tus aspectos personales, tu apariencia física, cómo te has arreglado para presentarte en tu trabajo, tus gestos, tu movimiento, tu postura, tu orientación corporal, tu proximidad, tu distancia que mantienes, tu entonación de tu voz, el silencio como respuesta terapéutica, es muy importante que nosotros apliquemos el lenguaje corporal, pero que sea todo positivo, porque hay muchos profesionales que a veces llegan agotados y que manifiestan a través del lenguaje corporal, no el verbal, sino el corporal, manifiestan mucho más. Entonces, de esa manera, hay que tener mucho cuidado, jovencitos, con respecto a nuestro lenguaje corporal. Bien, por ejemplo, los factores de la comunicación humana, tenemos estos puntos. Tiene que haber un emisor, ¿no es cierto? Un punto de inicio para comunicar algo. Este emisor codifica el mensaje para que sea entendible al receptor. Por favor, esos micrófonos. El mensaje, ¿qué es lo que yo le voy a emitir? ¿Qué le voy el emisor, qué le vas a llevar al receptor, a quien tú te diriges? Ese mensaje que viene a ser un conjunto de sensaciones, creencias, hechos, que el emisor envía al receptor. O sea, es la información que tú quieres darle. Por ejemplo, señor Juan, señor Hernández, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿No? Bueno, el día de hoy vamos a hacerle unos exámenes especiales, lo vamos a preparar para ello, o sea, el paciente tiene que conocer qué le van a hacer. Entonces, de esa manera tú le estás enviando el mensaje en una forma suave, fluida, atenta y muy amable. Entonces, de esa forma el paciente se va a sentir seguro y va a colaborar más contigo. Bien, aquí por ejemplo, miren, ahí en esa cara, esa persona, en esa expresión, ¿no? Corporal, digamos así, está dando un mensaje así de asco, de desagrado, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las expresiones, ¿no? A nivel de nuestro rostro. Por ejemplo, tenemos un código también, ¿no? Reglas de signos, símbolos aceptados por los miembros del proceso comunicativo, cómo lo vas a llevar a cabo. Por ejemplo, el lenguaje de signos aceptados por la comunidad de sordos, ¿no? En este caso, cuando se trata de la comunicación con pacientes que tienen ciertas discapacidades auditivas, ¿no? Ustedes saben que existe un lenguaje para sordomudos, ¿no? A través de los dedos, de las señas, ¿no? Entonces, indicas tú todas esas expresiones, es de acuerdo al tipo de paciente al cual tú te vas a dirigir. El canal, ¿no? Es un medio para transmitir la información desde el emisor, que eres tú, al receptor, que es el paciente al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, el aire para la comunicación oral, un papel para la comunicación escrita. Entonces son formas, ¿no? Y el receptor, claro está, que es el punto final de la comunicación. Es una función decodificadora del mensaje, o sea, el destinatario del mismo. ¿A quién tú te diriges? En este caso, nosotros como profesionales de salud nos estamos dirigiendo al paciente y informándole todo lo que va a pasar, que hemos programado el día de hoy. Situación o contexto. Aquí, por ejemplo, nos dice la orientación en espacio-tiempo en el que se produce esta comunicación, ¿ya? Pueden haber interferencias también, jóvenes. Pueden haber interferencias en esta comunicación. Por ejemplo, alteración de la señal a lo largo de todo el proceso comunicativo, a veces los ruidos, las interrupciones. Entonces, eso va a permitir, o sea, no va a permitir que haya una muy buena comunicación, ¿ya? Entonces hay que buscar un ambiente tranquilo, que no hayan sonidos fuertes, que distraigan al paciente,
de tal manera que no interrumpa nuestra comunicación. Y bien, la retroalimentación, ¿no? Que es una interactividad y que su ausencia produce solo información. Realmente, a ver, una retroalimentación viene a ser como para informar, lógicamente, explicando más claramente algo que el paciente no entendió de repente, ¿no? ¿Ya? Fuente es el hecho o fenómeno que pone en marcha toda la información que nosotros estamos brindando, ¿no? Por ejemplo, si se trata de algo, ¿no? En este caso, un ejemplo que hemos puesto, todo sobre este problema del coronavirus, ¿no? De la problemática de salud, etcétera, ¿no? Bueno, y preceptor es aquello al que se va destinado el mensaje, ¿bien? No tiene que ser necesariamente lo que lo decodifica, sino que hay un criterio para poder recibir, analizar, sintetizar sobre la información y tomar decisiones pensadas y razonadas, ¿ven? Ahí tiene que haber un emisor, ¿no? Un mensaje, un receptor. Bien. Oh, mi Dios, ¿qué pasó? Ay, se detuvo la función, chico. No sé qué me está pasando. Erico, está fallando esto. Ay, se ha detenido la función. ¿Por qué? Mire, se pausó Tranquilo. un ratito, chicos. Ay, ¿qué pasó? ¿Se cortó de pronto así? A ver, qué raro. Se me fue mi clase. ¿A dónde? Ya, un momentito, por favor. Pena. No la agarra, ¿no? So. Ahora sí. Bien, disculpen, jovencitos, ¿ya? Por favor. Disculpe que este percance, Dios. Ya. Esto ya lo habíamos avanzado. A ver. Ya, esto ya avanzó. Ya abrimos esto. Bien, esto ya lo hemos visto. El receptor, la situación o contexto, la interferencia o barreras, la retroalimentación, la fuente, el perceptor, etc. Aquí, comunicación social estudia, investiga la comunicación, la información, la expresión, el rol de los medios de la comunicación masiva y las industrias culturales. Es lo que nosotros vemos a diario en las redes sociales, a través de los periódicos, de las revistas, etcétera, etcétera. Entonces, esta se da a través de la comunicación masiva, la comunicación social. Esta comunicación
también establece una relación entre un emisor y un receptor. Entonces ahí vamos a ver que compartimos un código en común y a través de él es de que se comunican e intervienen en esta relación otros elementos que pueden incidir en su significado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la comunicación social es una herramienta fundamental y esencial a la hora de construir la opinión pública. Esto es muy importante. Ustedes a través del Facebook, ¿no? De las redes sociales, se enteran de las últimas noticias, ¿no? De la televisión, de los periódicos, las revistas, etc. Y bueno, vemos que la comunicación terapéutica, ahí está, la que estábamos conversando, esta es una comunicación muy específica para una relación en la que una persona desempeña el papel de ayudar a otra. Es nuestro trabajo, aquí entra ya lo que es nuestro trabajo. O sea, la comunicación que existe entre nosotros y el paciente. Entonces, el centro de trabajo aquí es el paciente. ¿A quién nosotros nos vamos a dirigir? Su experiencia de la enfermedad, cómo la está viviendo el paciente, ¿no? Su narrativa, lo que dice él, lo que él siente, lo que manifiesta y cómo lo dice. Entonces, todo eso, su experiencia del sufrimiento y lo que significa para él padecer esta enfermedad o lo que él está viviendo en ese momento. Y cómo el profesional escucha, atiende y dialoga con él sobre esa experiencia. Esto es muy importante tenerlo presente, que como profesionales sepamos escuchar. ¿Ya? Porque el centro de su trabajo es nuestro pacientito. A él va dirigido toda nuestra atención y es nuestro trabajo, ¿ya? Una relación terapéutica eficaz a través de la comunicación es la base para que esta pueda llevarse a cabo todos los otros cuidados de enfermería. Recuerden que siempre este trabajo de enfermería se hace también, lógicamente, trabajo en equipo. Todo el equipo de salud interviene en este trabajo. Bien, favorece la comprensión, ayuda a establecer relación constructiva entre la enfermera y el paciente, que esto es muy importante porque cuando tú logras esa comunicación adecuada con tu pacientito, él va a colaborar, va a participar en el tratamiento porque saben que es por su bienestar. Se debe responder no solo al contenido del mensaje verbal, también del paciente, ¿no? Por ejemplo, también los sentimientos expresados que él manifiesta, que está viviendo en su yo interno. Y antes de responder, nosotros es fundamental comprender cómo ve y siente el paciente la situación. Esto es muy importante, que las palabras, los gestos deben ser congruentes, tanto del paciente como de la enfermera. Sobre todo, mostrar mucha empatía. Ustedes ya saben lo que es la empatía, ¿no? Colocarnos en el lugar de la persona que está afectada en ese momento. Bien, la importancia de la comunicación terapéutica, los aspectos emocionales, psicológicos, culturales, sociales y familiares del paciente son de primordial importancia para su salud. Por ejemplo, un paciente que viene con una gran carga emocional de problemas a nivel familiar, claro está que su recuperación va a ser un poco más lenta. Pero si es un paciente que viene con el apoyo de la familia, encuentra un excelente apoyo del profesional de la salud, todo eso lo va a ayudar muchísimo a él en su restablecimiento, en su recuperación de la salud. ¿Ve? Entonces ahí van a ver ustedes que la orientación teórica, el uso del lenguaje, las variables individuales y socioculturales, todo esto interviene en lo que es la relación terapéutica. La experiencia de la enfermedad y la calidad de vida dependerán en gran parte, por ejemplo, de factores que no son el cuerpo en sí. En estos factores también intervienen y trabajan en la comunicación terapéutica, por ejemplo, vamos a ver que aquí es parte del rol autónomo del profesional de enfermería y que requiere pensar de manera específica cómo vamos a brindar nuestra atención y cómo debe ser nuestra comunicación con este paciente. Y antes de cualquier intervención, el profesional de enfermería, lógicamente, reflexiona y se pregunta, ¿cuál es la situación en la que se encuentra este señor, este paciente? ¿Cuáles serán los objetivos de una intervención en este momento concreto? Eso es muy importante, analizar bien y cómo te vas a proyectar en el trabajo que tú vas a realizar brindando la atención a tu paciente.
Estas características, por ejemplo, es un vínculo intelectual y afectivo entre la enfermera y el paciente. Respeto al paciente como individuo. Por ejemplo, siempre señor Hernández, señor Fernández, nada de que el viejito, que no señor, el señor tiene su nombre y su apellido. Potencia al máximo las actitudes del paciente para participar en toma de decisiones. Vamos a ver que tenemos en cuenta los aspectos culturales, las relaciones, los valores culturales del paciente. Eso es muy importante. Respetar la confidencialidad del paciente. Si él te confía algo, no un secreto, alguna cosa que él tenía temores de manifestarlo, tú tienes que entenderlo y lógicamente no lo vas a ir a publicar, ¿no? Es algo confidencial, ¿no? Respetar su confidencialidad, su individualidad como ser humano. Y también se centra en el bienestar del paciente. Todo, lógicamente todo eso se basa en la confianza, el respeto y la situación mutuos, ¿no? Y aquí en los objetivos de la comunicación terapéutica, el dar al paciente la posibilidad de identificar, sentir, saber y decidir si quiere cambiar y cómo su manera de ver y vivir su situación. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que para poder pasar a través de un reto, cómo sería una enfermedad, ¿no? Cómo la está viviendo. Mejorar una situación problemática o potencialmente problemática. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Encontrar maneras de ser y recursos personales más satisfactorios, ¿ya? Desarrollar el sentido de la vida en su nueva situación de enfermedad o discapacidad o lo que pueda estar presentando él. Entonces hay que ver todos esos puntos de vista, ¿no? Esos factores en la cual tú vas a intervenir y lógicamente vas a ayudar en, en, en el cuidado de tu pacientito, ¿ya? Bien. Elementos principales de la comunicación terapéutica, tiene sus elementos, por ejemplo, pensar de una manera terapéutica y no social. ¿Por qué terapéutica? Porque lógicamente aquí se basa todo en lo que es el brindar la atención al paciente enfermo y no solamente nosotros no vamos a ir a hacer vida social al hospital, nosotros vamos a ir a atender a gente enferma, a gente que tiene problemas de salud. Entonces, esta atención debe estar centrada en nuestro paciente, mostrar mucha empatía. Ya ustedes saben lo que es la empatía. Entonces, eso es muy importante en respetar la confianza, brindar seguridad. Entonces, tener una escucha receptiva y terapéutica y hablar lo mínimo. O sea, hay que saber escuchar, atender las emociones del paciente. Eso es muy importante, atender las emociones del paciente, ¿ya? Acompañarlos en la reflexión. Por ejemplo, ellos te van a hacer muchas preguntas, ¿no? O también tú también puedes hacer preguntas abiertas y muchas veces nosotros solamente vamos a escuchar sus respuestas y sobre todo tener una escucha receptiva, ¿no? Entonces de esa manera él va a sentir más confianza y seguridad a tu lado, ¿no? De que tú lo estás escuchando, en fin, ¿no? Se va a sentir más seguro. La importancia de la relación terapéutica de la enfermera en salud mental, aquí vamos a ver, la relación terapéutica de enfermería en salud mental es muy fundamental, ya para poder nosotros realizar las intervenciones terapéuticas, claro está, y trabajar con el paciente y ayudarlo en su enfermedad. Al principio existe una desigualdad. El paciente sufre un problema del que espera curación o al menos alivio. En toda relación entre personas existen dos posiciones. Por ejemplo, vamos a ver que la del observador, ¿ya? Y la del observado, lógico, ¿no? En este caso el observador es el profesional y la del observado es el paciente al cual tú estás atendiendo. Y esta situación de observación se compone de 4 elementos. Por ejemplo, el observador, los fenómenos observados, la información buscada que tú estás buscando, el papel del observador. O sea, todo eso incluye aquí en este proceso. Los factores principales del profesional en este caso son, aquí tu función es orientar, ¿no? Una orientación teórica, ¿no? ¿Qué es lo que le van a hacer al paciente? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a hacerlo? Ay, Dios, ¿qué pasó? Ay, Dios mío.
Un ratito, por favor, ¿ya? Ay, sí es ese, sí es. No, ese no es, ese es el Power. No, ese no es. Ese hay que sacar. No se puede minimizar eso. Acá, escritorio, acá. ¿Me escuchan ahorita? Sí, licenciada, sí se escucha. ¿Sabes qué, hija? Discúlpeme, porque, ¿sabes? No sé qué está pasando en esta cosa. Se congela esto y se... Con mucha delicadeza esta cosita porque se mueve y se loquea. Bien. Un ratito, por favor. Ahí está. Aquí.
Bien, aquí, por ejemplo, el uso del lenguaje, las variables sociológicas e individuales, en este caso del paciente. La relación terapéutica es como una negociación intersubjetiva, ¿no? A través del discurso establecido entre el terapeuta y el personal de enfermería y el paciente. Esta se va construyendo a través de los días que se encuentra el paciente ahí hospitalizado. Eso nos va a ayudar muchísimo a irlo conociendo su caso. Ustedes van a acudir a la historia clínica para poder ayudarse en esto, ¿no? El uso del lenguaje, las principales características de una adecuada comunicación enfermera-paciente son, por ejemplo, tenemos la empatía, el respeto, concreción y escucha activa. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, eso lo saben ustedes, comprender sus vivencias, de los propios supuestos de él mismo, transmitir esa comprensión de un modo que pueda entender, comprender, respeto, que tiene que ser siempre respeto, aceptar incondicionalmente al otro sin realizar juicios de valor, respetándolo, claro está, ¿no? Valores del paciente, evaluar la situación en función a sus vivencias, favoreciendo que éste ponga en marcha sus propios recursos para afrontarla. Respetemos mucho. Concreción, por ejemplo, delimitar los objetivos de ambos en la relación para que ésta se desarrolle de forma intangible para ambos, para el profesional y el paciente. Escucha activa, esto es muy importante. Bidireccional, del terapeuta, paciente, o sea, en el caso del terapeuta estaba dirigido al profesional, ¿no? Paciente, de manera que el último sienta que está siendo escuchado. Eso es muy importante tenerlo presente. Aquí, por ejemplo, mostrar atención, comprensión a través de la conducta verbal y no verbal. Principales obstáculos para la escucha activa también provienen de 3 áreas. Muchas veces, por ejemplo, del ambiente físico, el cansancio, el ruido, el estrés, ¿no? Y emocional, derivado de los propios sentimientos del terapeuta. Entonces tú tienes que estar tranquilo para esto, ¿no? Y cognitivos, derivados de prejuicios ideológicos, éticos, culturales, etc. Aquí, por ejemplo, vemos que los problemas de comunicación en los servicios de salud, por ejemplo, van a ver ustedes por qué es importante la buena comunicación. Aquí vamos a preguntarnos por qué es importante la buena comunicación. ¿Por qué? Entonces, esto aquí, por ejemplo, para recoger información sobre los problemas de salud del paciente. Y si el paciente no puede colaborar, busquémoslo con la ayuda de la familia. Entonces, para realizar diagnósticos precisos y válidos, eso va a ayudar muchísimo. Detectar también distrés emocional en los pacientes, para que los pacientes estén satisfechos y estén menos ansiosos con su problema, para que los pacientes estén conformes y sigan las recomendaciones, que sigan, o sea, se sientan bien, pueden tener efectos positivos sobre la condición física del paciente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que también hay consecuencias, ¿no? A veces cuando no actuamos bien, pero también hay de una buena comunicación o resultados. La comunicación en dimensiones más benéficas, por ejemplo, aquí vamos a ver los resultados de una buena comunicación. La tasa de recuperación del paciente es mejor, disminuyendo el dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le vas a decir, señor, va a doler un poquito, le colocamos anestesia, pero ya, usted avisa si siente esto, el otro, entonces el paciente te va a informar, ¿ya? Él te va a decir, no, señorita, está bien esto, ¿no? Yo puedo tolerar. A veces sucede eso, hay gente que no quiere que lo coloquen, entonces tú comunicas. Y él también va a tener la confianza de decirte, ¿no? El uso de los medicamentos, las complicaciones postquirúrgicas en el caso de pacientes posoperados, y la duración de la estancia hospitalaria, ¿no? Como yo les decía, cuando un paciente está bien informado, y todos los pasos que se van a brindar en ese día, los tratamientos, los exámenes, etcétera, etcétera, él se va a sentir más seguro y entonces va a ser mejor, la duración de su estancia en el hospital va a ser menor. Dar información, por ejemplo, enseñar habilidades y destrezas de afrontamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando son enfermedades tipo cánceres, ¿no? O enfermedades que no tienen un buen diagnóstico, hay que enseñar, ¿no? Estas dimensiones
enseñar habilidades, destrezas de afrontar el proceso de la enfermedad. Eso es muy importante, el apoyo psicológico que tú le brindes al paciente. Y bueno, por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay déficit de habilidades de comunicación? Aquí también se presenta, ¿no? Hay un fallo en la acogida del paciente, en presentarse, en explicar sus propias acciones. ¿Ves? Esos son los déficits, que hay problemas. Fallo en sacar a luz la información disponible, lo que tú necesitas urgente para brindarle una buena atención al paciente. Aceptación de información imprecisa y el fallo de la búsqueda de clarificación. No, o sea, eso no va a favorecer mucho. Fallo en la comprobación de la comprensión de la situación del paciente. Ven, o sea, hay problemas en la facilitación de preguntas, responderlas inapropiadamente, descuido de los mensajes verbales, ¿no? O sea, evitar la información sobre la situación social, familiar y personal del paciente. Esto es muy importante, por eso no debe haber esas fallas. Falla también en la obtención de información sobre los sentimientos, sobre él, que sientes y cómo percibe la enfermedad. Esto es muy importante saberlo, pero si hay falla, lógicamente no va a haber un buen proceso. Estilo directivo y predominio de preguntas cerradas, interrupciones frecuentes, no permitir habla espontánea al paciente, fallo en suministrar información adecuada sobre el diagnóstico, el tratamiento y la prognosis, ¿no? Cómo va a ir evolucionando. Fallo en comprender el punto de vista del paciente y por tanto en apoyarle, ¿no? O sea, todo eso influye en esto, ¿no? Fallo en que a veces no le brinda confianza y toda esa apreciación, ¿no? Que existe en esta comunicación paciente y profesional. Por ejemplo, aquí tenemos las técnicas de la comunicación terapéutica que consiste en una escucha activa, consiste en oír activamente, escuchándolo con todos tus sentidos, lógicamente prestar atención del mensaje verbal y no verbal. Esto es muy importante. Atención física. Ahí tú ves las características, por ejemplo, mirar a la persona que habla, adoptar una postura comunicativa, mantener un contacto visual y permanecer relajado. Aquí también existen unas fases de la comunicación terapéutica. Por ejemplo, una fase previa. La técnica utilizada es la recogida organizada de los datos, recoger las limitaciones y buscar ayuda necesaria. En esta fase preliminar, una de las tareas de esta es alcanzar un cierto grado de confianza y se da a través de estas etapas, entablar una relación, clarificar el problema, estructurar y formular un contrato, digamos, ¿no? En la fase del trabajo, por ejemplo, en esta fase surge la empatía entre el profesional de enfermería y su pacientito. Esta se da en 2 etapas, analiza y comprende ideas y sentimientos y facilita la acción. Y la fase de determinación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Habilidades de comunicación, relación de ayuda, ahí relación en la cual una persona coopera con la otra para afrontar sus situaciones que tienen en la actualidad. Por eso es que tiene que haber siempre esa buena comunicación para que el paciente pueda brindar toda la información que tú necesitas y, lógicamente, iniciar tu trabajo, ¿no? Atención física, quienes no están manejando su vida también como ellos pudieran, metas de la relación de ayuda, deben estar basadas en necesidades del cliente, paciente, que así se llama, manejar problemas y desarrollar oportunidades y recursos. El paciente debe aprender a ayudarse a sí mismo y facilitar que la persona supere sus problemas y desarrollar oportunidades y recursos. Ustedes tienen que buscar esas ayudas de tal manera que el paciente sienta que sí realmente se le está brindando y escuchando, brindando la atención debida, ¿no? Facilitar la acción, el cambio. En estas relaciones, fases de la relación de ayuda, por ejemplo, desarrollar una buena relación, como lo hemos dicho, facilitar la acción, factores favorecedores de la relación, ahí tenemos la pericia o competencia del profesional de enfermería, y bueno, dice atracción, confianza, ¿no? O sea, realmente este profesional me brinda la confianza para yo poder participar en mi propio tratamiento, ¿no? Lógicamente, es a través de la comunicación que tú logras que el paciente se involucre en su propio tratamiento, ¿no? Y también resolviendo posibles inquietudes sobre la comunicación terapéutica. Ahí está, ustedes lo están viendo, ¿no? Lo que él dice, cómo lo dice, la experiencia de la enfermedad,
Es una manera para que el profesional de enfermería vea su rol con el paciente y estar en esa relación de ayuda, porque ese es nuestro trabajo, es nuestra función. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación terapéutica? Ya lo estamos viendo. Ahí, aumentar la calidad de vida del paciente, vas a ver que pueda comunicar sus vivencias y que sea escuchado, que perciba que su sufrimiento tú lo crees y es tomado en serio, que se sienta acompañado y menos solo, ¿no? Entonces tú vas a ver que ahí vas a ver, por ejemplo, diferencia de comunicación terapéutica y comunicación social. La terapéutica es la base de nosotros, de enfermería, establecer y mantener una relación de ayuda que sea eficaz en todo momento. Y la social se mantiene con un grupo sobre temas de interés común. Y estas diferencias se dan a pensar que de una manera terapéutica y no social. Estar centrado solamente en el paciente, mostrar la empatía, respetarlo, ¿no? Escuchar en forma receptiva y terapéutica. O sea, más que todo escuchar, atender las emociones del paciente, acompañarlos en las reflexiones, lo que él pueda estar, cómo está afrontando su enfermedad. Y bueno, que la empatía es la capacidad de que ustedes puedan, que todos nosotros podemos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y que es el respeto, es tratar al paciente como a nosotros nos gustaría ser tratados, tratarlos bien, ¿no? Con mucho respeto, claro está. Porque siempre hay que pensar, bueno, como humanos, en algún momento también vamos a terminar en un hospital. Todos nos enfermamos y en algún momento también vamos a tener que terminar como pacientes, ¿ven? Entonces, de esa forma, como dice, trata a otros como quisiera que te traten a ti, lógico. Entonces, también resolviendo posibles inquietudes sobre comunicación terapéutica, ¿no? La posibilidad de la escucha, como para escuchar al paciente, para eliminar barreras, crear confianza, escuchar lo que él dice y que tiene que contarnos desde el Centro de Comunicación Terapéutica, es escucharlo a él, definitivamente. A él o a ella, claro está, ¿no? ¿Y qué son las emociones? Porque son las que todos vivimos, ¿no? Son reacciones o pensamientos que todos vivimos, ¿no? Por ejemplo, aprender a aceptar esas emociones, minimizarlas, no intentar cambiarlas, ¿no? No minimizarlas ni cambiarlas. Si el paciente está preocupado por su salud, ¿no? Tiene una enfermedad que no es curable, pero que tiene tratamiento, pero no se va a curar, tú tienes que ver la forma de cómo ayudarlo a afrontar esta situación. También evitar preguntas cerradas, mostrar empatía con todo lo que él siente, animarlo a vincular lo que siente ahora con lo que sintió en el pasado, o sea, tratar de hacer esa interrelación, ¿no? ¿Y qué puedes hacer tú como profesional con el desánimo del paciente, no? Lo más importante es aceptar el desánimo del paciente. Por ejemplo, vas a ver, hablar lo menos posible, dejar que llore si quiere, porque eso es muy importante. Si una persona llora, el llorar ayuda a desahogar sus tensiones, sus penas o lo que él está viviendo en ese momento, ¿no? No minimizar su emoción, porque cada persona vive sus emociones de cada quien, ¿no? Cómo las vive. O sea, en intensidad y todo, ¿no? Entonces, no intentar cambiar sus emociones, ayudarlo a expresar lo que siente. De eso se trata nuestro trabajo. ¿Qué hacer con la ansiedad del paciente? Esto es muy importante. Cuando uno está enfermo, de hecho está viviendo una gran ansiedad. Tú no sabes el enfermarse, voy a llegar a un hospital, voy a tener una atención, voy a un lugar desconocido, ¿cómo me irán a tratar? Entonces hay que tratar de ayudarlo, mostrándole empatía con lo que él siente y explicarle para que él salga de sus dudas, invitarlo a hablar todo lo que a él le preocupa en ese momento, ¿no? Y bueno, ayudarlo con estrategias que lo van a hacer sentirse mejor. ¿Y qué hacer con la rabia? Porque vamos a también tener pacientes que tienen otras manifestaciones de sus emociones, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que son gruñones, a veces tú dices, pero ¿qué pasó acá? Entonces también recordar que no es un ataque personal, sino que son reacciones anímicas, emocionales de él, es su manifestación. Aceptar que la rabia es una emoción como cualquier otra. No ponerse a discutir con el paciente, eso definitivamente, no. Mostrar respeto por él y mantener la calma. Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es muy importante recordarlo, ¿ya? También cómo vas a resolver posibles inquietudes, ¿no?
acompañar. ¿Qué es esto? Porque eso es muy importante, reconocerlo y saber favorecer un trato en el cual el pacientito puede observar su situación y las maneras en las que se puede adaptar a ellas. A ver, por ejemplo, un paciente, le van a amputar la pierna, ¿ya? Imagínense el trauma, el enfrentar a ese problema, pongámonos en su lugar. Entonces, ¿cómo va a ser su vida después de la operación? Entonces, ahí vamos a tener la atención, lógicamente, de enfermería, del médico tratante, del psicoterapeuta, porque también va a tener ayuda psicológica. Entonces, todo eso, ¿cómo va a afrontar él? Y ¿cómo va a solucionar esa situación? Entonces, de eso se trata. Ya, según el caso, tú tienes que entender bien qué situación, qué diagnóstico, qué situación vive el paciente para poder tú ayudarlo a enfrentar. Bien, facilitar la comunicación con él y con nuestro apoyo puede reflexionar de una manera autónoma, que exteriorice lo que él siente, ¿no? Van a haber cambios de hábito. ¿Cómo aplicar la comunicación en este caso, no? Por ejemplo, el paciente necesita en primer lugar elaborar el duelo de lo que ha perdido en relación con la enfermedad, ¿ya? Eso es lógico. Si hablamos del paciente amputado, él tiene que aceptar y enfrentar esa situación que le causa mucho dolor, malestar y frustración. Es algo natural. Entonces, tú como profesional, ¿cómo lo vas a ayudar? El paciente necesita redefinir su vida, buscarle un nuevo sentido. Tú lo puedes ayudar dándole ideas, escuchándolo, en fin. La enfermedad ha cambiado posiblemente su cuerpo, su autoimagen, incluso sus actividades, ¿ven? Entonces, de esa manera, ¿cómo ayudarías tú como profesional? ¿Cómo enfrentarías o ayudarías a esta persona a enfrentar ese problema? Y bueno, las expectativas y exigencias de cambio como parte del profesional de enfermería, también vemos que la enfermera debe adaptarse a la necesidad del usuario aplicando su ética y sus valores, ¿ya? Está bien, muy bien. Por ejemplo, eh, vemos proporcionar apoyo físico y emocional, brindándole un trato cordial, tranquilo, de confianza y comodidad, brindarle atención oportuna, al dolor actuando con rapidez. Por ejemplo, si el paciente siente mucho dolor por el proceso que él padece, aplicar sus terapias indicadas analgésicas, trabajar con sencillez y humildad. Y hay preguntas para identificar la necesidad de las familias en las cuales hay un enfermo, también en la familia, ¿no? El rol del enfermero con respecto a la familia es muy importante también, porque nosotros también cumplimos una función de educador. Una vez que el paciente se vaya a su hogar, lógicamente, cómo la familia va a ayudar a su ser querido con esta problemática que ha tenido, ¿no? Cómo vamos a preparar a la familia para que ellos arreglen también el ambiente en la casa, cómo vamos a hacerlo, cómo lo van a recibir y todo, ¿no? Por ejemplo, sobre la salud de su familia y su hospitalización, cuál es la dificultad que tiene ahora con la familia a causa de esa enfermedad. Entonces, todo eso conlleva que la familia se involucre, lógicamente, a entender la problemática de su ser querido que está enfermo. ¿Qué experiencias han tenido ya con otros problemas de salud, otras hospitalizaciones y cómo las enfrentaron, ¿no? Eso es muy importante también, ¿eh? Ahí, por ejemplo, también el rol del enfermero con respecto a la familia es muy importante. Ya todos los pacientes, claro, cumplen, ahí está. Entonces, en esta parte de la comunicación terapéutica, ustedes han visto que nuestro trabajo es un trabajo muy completo, arduo, ¿no? Y ahorita vamos a ver las diferencias entre la comunicación terapéutica y la comunicación social, ¿ya? Entonces aquí, ahí está. Hay diferencias, ¿no? Como en el principio de la comunicación humana, es un proceso intencional y eficaz de intercambio con el otro. En la vida cotidiana encontramos que la transmisión de mensajes exceda con mucho el deseo y la voluntad. Bien, aquí vemos, por ejemplo, que en el ámbito de la salud, la comunicación entre los profesionales, enfermeros y los pacientes es básica en la terapéutica de cuidado, como ya lo hemos conversado hace un rato, ¿no? La entrevista de enfermería, esto es muy interesante, conocer esos pasos. Es la comunicación que se establece entre dos o más personas con un fin preestablecido. En este caso, ¿qué fin es? Lógicamente, brindar la atención que tú le vas a brindar a la persona que ha llegado a tu servicio, a la persona y a la familia. Es un trabajo
arduo, ¿no? Es diferente a una conversación cualquiera que tenemos, por ejemplo, cuando tú te vas al cine o te vas a una reunión familiar o a una reunión de amigos, ¿no? Lógicamente que en este caso la comunicación terapéutica ustedes están viendo las diferencias, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, en estos objetivos de la entrevista, ¿por qué? ¿Qué objetivo tiene? Lógicamente, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? Facilitar que este paciente pueda exteriorizar su problemática de tal manera que tú como profesional ya sabes qué medidas tomar, ¿no? O cómo vas a trabajar con este paciente. Bien, y facilitar la relación entre el terapeuta y el paciente, obtener información específica para el diagnóstico, eso es muy importantísimo, establecer un refuerzo del personal de enfermería y su planificación en el trabajo. También tenemos que apoyar las necesidades emocionales y espirituales inherentes al impacto de la enfermedad. Esto es muy importante también, aplicar mucha psicología. La psicología es muy importante, o sea, para que tú puedas lograr una buena comunicación terapéutica, ¿no? Bien, por ejemplo, en la entrevista de enfermería hay factores también que a veces perjudican esa entrevista, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que pretendes hallar, ¿no? Respuesta determinada. Aquí hay que evitarse también ciertas cosas, ¿no? No podemos tampoco ser tan, como les digo, meternos mucho en la vida personal, ¿no? Porque aquí en este caso estamos viendo nosotros nuestro punto de vista, que es la atención, nuestro trabajo profesional en cuanto a la atención de salud. A la ausencia del contacto visual de la enfermera del paciente transmite apuro y desinterés. Ven, mira estos puntos. Cuando tú conversas con el paciente tienes que mirarlo a la cara, conversar, porque de esa manera tú lo estás escuchando y él también te escucha, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Vas a ver una actitud apresurada, fría, rígida, tensa por parte de la enfermera. Altera la recolección de datos. Entonces el paciente dice, esta señorita no me escucha, no me esto. Entonces no te va a apoyar mucho en la recolección de los datos acerca del problema de salud. No respetar los silencios durante la conversación y rellenarlos con muchas preguntas, ¿no? No genera ansiedad en el paciente y confusión. Atención y escucha, esto es muy importante. Ahí vemos, por ejemplo, que son condiciones primarias para una entrevista efectiva, ¿no? Aquí vemos, crea un clima en el que el paciente puede comunicar diversas cosas. Aquí vamos a ver los beneficios de la escucha activa, ¿ya? ¿Ya? Facilita la influencia, por ejemplo. Crea un sentimiento de seguridad en el paciente. Le permite mayor expresividad y apertura. Comunica con interés y respeto. Facilita la influencia del profesional sobre el paciente. Incrementa su credibilidad y autenticidad. Bien. Incrementa también la adherencia, reforzamiento, atención es selectiva, o sea, participa más. Eso es muy importante. La escucha es la base de la interacción humana, escuchar. Es el conducto deliberado y activo, ¿no? No es un fin, sino un instrumento para la ayuda a la entrevista. Atención, manera de estar con el paciente psicológico y físicamente. Y escuchar es la competencia para recoger y comprender los mensajes que comunican, ¿no? Son dos habilidades que se relacionan. Es muy importante. La escucha activa, que es la que no debemos olvidar. Esa es la que debemos tener siempre presente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la comunicación no verbal. Aquí, por ejemplo, ven ustedes, miren, aquí, había un gran artista en el siglo pasado que se llamaba Charlie Chaplin. Y él era especialista en lo que era el cine mudo en aquella época, ¿no? Aquí está haciendo el papel de un nazi, de Heil Hitler, ¿no? Pero él con sus expresiones nada más, él nunca, en esas películas todo era cine mudo, o sea, no hablaban, lógicamente, ¿no? Solo lo hacían con señas, movimientos y expresiones de la cara. Entonces, este hombre fue genial en ese aspecto, ¿no? Aquí en la comunicación no verbal es cualquier suceso comunicativo que trascienda las palabras orales o escritas. Aproximadamente el 65% del significado del mensaje se transmite a través de la comunicación no verbal. ¿Ya ven, chicos? 65% de la comunicación es no verbal. ¿Ya? Ahí ven otra fotito, ¿ven? Ahí está, por ejemplo, esas funciones. Comunicar actitudes interpersonales, sentimientos, emociones, ¿no? Apoyar en la comunicación verbal, completar el significado,
sincronía de la conversación, retroinformación, sustituir la comunicación verbal, dimensiones de esta, por ejemplo, vamos a ver kinestesias, vamos a ver problemas paraverbales, factores ambientales, el ruido y todas esas situaciones que pueden interferir en esto, ¿no? El tiempo. Vemos, por ejemplo, también ciertas características, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que en esta comunicación las personas tienen conocimiento tácito de la comunicación no verbal, ¿ya? La interpretación exige atender a su globalidad, las diferencias individuales, la situación, la cultura. Y esta, por ejemplo, comunicación no verbal y la relación de ayuda, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Que puede contribuir a facilitar esa relación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando decimos dimensiones de la conversación, comunicación, perdón, no verbal, las kinestesias vienen a ser ademanes, expresiones faciales, movimientos oculares que las personas manifiestan, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la paraverbal, la voz, el tono, la fluidez, los silencios, y también, bueno, los factores ambientales, ¿no? La disposición del ambiente, si hay ruidos, ¿no? Y el tiempo, por ejemplo, el uso del tiempo adecuado, ¿ya? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en esta comunicación no verbal y la de relación de ayuda, puede contribuir a facilitar esta relación, por ejemplo, a través de qué? De la sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Los entrevistadores son más capaces de emitir mensajes no verbales efectivos, son más conscientes de la comunicación no verbal del entrevistado, ¿ven? O sea, esto es muy importante, la sensibilidad que mostremos, la congruencia. Es importante en esta comunicación que están en consonancia y que no entren en contradicción. Esto es muy importante, ser congruente, sincrónico, ¿no? Que es un grado de armonía entre la conversación no verbal del entrevistado y el entrevistador. No es una equiparación total, ¿no? Pero en general favorece a la fluidez. Y aquí vemos que en esta comunicación terapéutica es la manera que el profesional de enfermería ve su rol con el paciente como un marco para saber estar en la relación de ayuda. Cómo vas a trabajar, cómo te vas a proyectar en el trabajo, ¿no? A apoyarlo al paciente. Y el objetivo de la comunicación terapéutica, vamos a ver que el objetivo principal, lógicamente, es aumentar la calidad de vida del mismo, del paciente. Y también hay otros objetivos específicos que se centrarán en el paciente, lógicamente, que es el centro de los cuidados y del proceso de enfermería, ¿ya? Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Y por ejemplo, aquí vemos que esta comunicación terapéutica favorece la comprensión, ¿no? Ayuda a establecer una relación constructiva entre la enfermera y el paciente, ¿ven? Aquí, eso va a ayudar muchísimo y lógicamente en el tratamiento y en todo lo que vamos a realizar. Y aquí también vamos a ver que los profesionales de enfermería deben responder al contenido del mensaje verbal del paciente, a sus sentimientos que ha expresado, y todo esto favorece la comprensión y la ayuda, ¿no? Que vamos a brindar en la atención. Y antes de responder, también es fundamental comprender cómo ve y se siente el paciente o cómo ve y siente la situación. Las palabras, los gestos también deben ser congruentes, tanto del paciente como el de la enfermera. Gran parte de la frustración de los profesionales de enfermería con los pacientes, muchas veces la insatisfacción de estos con los profesionales deriva muchas veces como que la enfermera piensa como si estuviera en una situación social en vez de una terapéutica. No, lógicamente esto hay que reconocerlo bien, ¿no? Porque hay casos de repente en que la enfermera no logra comunicarse bien con el paciente porque algo está fallando en esta comunicación. Entonces hay que tener presente esto, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, en la comunicación social, la responsabilidad de la calidad de esta es de las dos personas que se están relacionando, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Las amigas, los amigos, ¿no? En la comunicación terapéutica, por ejemplo,
Aquí vamos a ver que la responsabilidad corresponde al profesional porque es parte de tu trabajo. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia, digámoslo, ¿no? Bien. Y el papel del paciente en la comunicación consiste en expresar todas sus inquietudes, todo lo que él está sintiendo. Y eso es muy importante porque va a ayudar a que tú te puedas proyectar en el cuidado. Bien, aquí, por ejemplo, vas a ver que algunos aspectos de la comunicación en el ámbito de los cuidados de salud, memoria característica, por ejemplo, los pacientes suelen olvidar gran parte de lo que se les ha dicho. A veces sucede por el mismo proceso de la enfermedad. ¿Qué me dijo la enfermera? ¿O qué me dijo el médico? Y a veces algunos pacientes te dicen, por favor, anótemelo, señorita, ¿ven? A veces sucede eso, hay que entenderlo, porque todas las emociones que él está viviendo al enfrentar la enfermedad hace que a veces no tome atención de lo que tú le estás diciendo. Entonces, ciertos pasos hay que anotárselos si él lo amerita, ¿no? Aquí los pacientes desconocen con frecuencia el significado de las palabras usadas por los profesionales. Nosotros, cuando hablemos con ellos, no vamos a hablar con terminología médica, hablemos con un lenguaje sencillo, ¿no? Aquí los pacientes con frecuencia tienen sus propias ideas sobre la enfermedad. Quitémosle las ideas erróneas que él pueda tener. Entonces, esto va a facilitar mejor la comunicación. Y los déficits de habilidades en comunicación, hay cierta característica también, por ejemplo, como le decíamos, el fallo en la acogida, ¿no? O sea, cómo lo recibes al paciente, cómo se presenta y en explicar las propias acciones. Tiene que haber el respeto, como habíamos conversado, ¿no? Ahora, la información que tú le vas a brindar al paciente, ¿cómo debe ser, ¿no? ¿Qué finalidad tiene? Pues, por ejemplo, sobre posibles opciones, ¿no? Que va a ayudar a valorar algunos resultados, seleccionar las mejores alternativas, corregir ideas erróneas que no son reales, por ejemplo, aumentar la probabilidad del cumplimiento en el tratamiento. La finalidad es dar instrucciones. Al dar instrucciones es esa, ¿no? De que el paciente que conozca bien la situación, ¿no? ¿Ya? Cambiar la conducta del paciente, no de la información. Beneficios, por ejemplo. ¿Qué beneficios trae todo esto? Que disminuye la ansiedad y el estrés de tu paciente, disminuye el dolor y el tiempo de estancia hospitalaria, aumenta la satisfacción de él, aumenta su adherencia al tratamiento al cumplir las instrucciones. ¿Ves? Eso es buenísimo, ayuda muchísimo. Cuando hay una buena comunicación, esto es muy favorable, es muy positivo. Y bueno, también hay respuestas y actitudes terapéuticas en enfermería, ¿no? Por ejemplo, también vemos que la reconducción. Aquí en la reconducción vamos a ver, por ejemplo, el proceso por el cual la enfermera trata de volver a llevar a una cuestión, ¿no? A su cauce normal, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la validación, hacer válido todo aquello que nuestro paciente plantea, ¿ya? Lo que él se manifiesta con inseguridad o malestar que él pueda presentar, ¿no? Clarificación y resumen, aquí disipar aquello que enturbie los conocimientos de la persona, ¿no? Hay que aclararlo más bien. Empatía, ya lo saben ustedes, ¿no? Todos debemos tener empatía, sentir empatía por la persona que ha llegado a tu centro de trabajo, ¿no? Y la información que tú debes brindar, todo sin mentiras, debe ser muy clara, concisa. Escucharlo, eso es muy importante. Ser asertivo cuando tú explicas algo. Mantener siempre una actitud reflexiva y respetando a esta persona. La conversación debe ser fluida. Interpretar el lenguaje no verbal del paciente. Eso es muy bueno, conocer eso, ¿no? Aconsejar también ciertos casos. De repente él te manifiesta algo, te dice, señorita, ¿usted qué piensa de eso? ¿Usted qué me diría? Entonces, ya tú puedes opinar ahí, ¿no? Te lo está pidiendo. Y dice, si a las respuestas terapéuticas citadas le colocaran una palabra negativa, no estaríamos ante 11 respuestas erróneas de la enfermería en todo el proceso de comunicación terapéutica, ¿ve? Tiene que ser positivo. Aquí estas respuestas y actitudes no terapéuticas de enfermería, por ejemplo, a estas respuestas erróneas, además podemos sumarles juzgar y prejuzgar. Nosotros no somos jueces, ¿no? No somos jueces aquí. Nosotros no podemos formar opiniones de quienes nos rodean, con o sin consentimiento de causa. Es gravísimo error que nosotros hagamos esto.
juzgar y prejuzgar. Por ejemplo, universalizar. Cada persona es un ser distinto. No hay dos seres iguales. Entonces hay que tratarlo como un ser individual, único, es la verdad. Ya pueden presentar, por ejemplo, fatiga, ¿no? Inquietar con exigencia, puede haber o responsabilizar en demasía, ¿no? A nuestros enfermos. También a veces termina con estas respuestas, ¿no? Vulgarizar, ¿no? Hacer sentir incómoda a la persona receptora de los cuidados mediante respuestas defensivas. Entonces, no, siempre hay que mantener el humor, ¿no? Y respetar mucho, ¿no? Y bueno, la tergiversación también, por ejemplo, puede traer a la confusión, doble sentido, sobre todo lo que lo pone en situación ambigua, ¿no? Desacreditar es otro también que ofender, incapacitar o excluir compañeros, ¿no? Yeah. Ahí vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí del síndrome de Burnout, esto lo vive muchas veces el profesional de la salud, ¿ya? Este síndrome de Burnout, un ratito. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que este síndrome del Burnout es un tipo de estrés laboral conocido más o menos, esto se dio a conocer más o menos en los años 1986, más o menos. Es como un síndrome de cansancio emocional y de despersonalización, y es una menor realización personal que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios. Se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental. O sea, el profesional se agota, se cansa, ¿no? Y ya no siente esa motivación, siente un desaliento, ¿no? Entonces eso hay que también tenerlo presente. El síndrome de Burnout es algo muy negativo. ¿Y cuáles son sus síntomas? Porque también eso hay que conocerlo, ¿no? O sea, ¿cómo yo reconocería que estoy padeciendo este síndrome de Burnout? Por ejemplo, a nivel emocional, el profesional que padece de este problema de Burnout va a presentar cambios en el estado anímico. Por ejemplo, vas a ver que él se encuentra irritable, la persona se vuelve irritable, de mal humor, en muchas ocasiones los buenos modales desaparecen, está estresada, genera conflictos innecesarios con los pacientes, va a estar a la defensiva, etcétera, 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 ¿no? Este profesional va a estar desmotivado, va a presentar un agotamiento mental, y entonces tú dices, ¿por qué me siento así, no? Entonces hay que buscar ayuda, ¿no? Falta de energía y menor rendimiento. Es decir, ya vienen a ser alteraciones que presenta el profesional por el trabajo, ¿no? Muchas veces el trabajo, el cansancio mental y físico conlleva que se presente el síndrome de Burnout. Y hay que saberlo reconocer a tiempo para buscar ayuda, porque el profesional, como persona, lógicamente también se agota y también puede enfermar, lógicamente, ¿no? Y también, por ejemplo, vemos que existen estrategias generales para tratar con las reacciones emocionales de los pacientes. Proveer, por ejemplo, el apoyo psicológico, brindando atención, escucharlo activamente, animar al paciente a que exprese sus sentimientos, a comprender las diferentes aristas de la enfermedad, reforzar el autocuidado frente a reforzar su independencia. Y algunas de las respuestas emocionales más frecuentes de ellos son ambivalencia sobre conocer y negación. Vas a encontrar todo eso. Va a haber miedo y ansiedad también en el paciente, ira, agresividad, ve todo eso, no cooperar, falta de confianza. Incluso van a haber pacientes agresivos, va a haber también sentimientos de culpabilidad, van a haber pacientes que tengan sentimientos así emocionales, depresiones, pérdida de autoestima. Ven, entonces todo eso van a ver ustedes la pérdida de autonomía y dependencia del paciente. Van a ver, por ejemplo, también en las estrategias para tratar con las reacciones emocionales. Aquí, por ejemplo, vas a ver el paciente agresivo, ¿no? ¿Cómo puedes actuar? Tú tampoco no te vas a poner agresiva, lógicamente. Tú tienes que controlar esa situación. Y aquí lo importante es romper el ciclo de ira y agresión, ¿ya? Crear una atmósfera calmada. Por ejemplo, si un paciente, señorita, que eso se pone agresivo,
Y si tú también vas con esto, lógicamente que eso se va a armar un gran problema. Pero tú como profesional tienes que mantener tu lugar de profesional y mantener la tranquilidad, una atmósfera calmada. A ver, señor, ¿qué le sucede? ¿Por qué está así? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto así? ¿No? Entonces tú tienes que mantener eso como profesional, ¿no? Y también algunas directrices, por ejemplo, en el caso de pacientes ansiosos, vamos a ver, es una respuesta normal y a veces saludable ante acontecimientos estresantes. Eso lo sabemos que a veces aquellos que hemos vivido situaciones de ansiedad, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Pero cuando nosotros encontremos algo así, por ejemplo, nosotros tenemos que también saber cómo actuar con nuestro pacientito ante acontecimientos estresantes. Hay que entender, este paciente, por ejemplo, como hablaba del paciente que le iban a amputar la pierna, lógicamente que él se va a sentir en algún momento frustrado, irritable, deprimido, ansioso. Es decir, va a tener esas manifestaciones emocionales que muchas veces la gente a veces no les entiende, ¿no? Pero hay que ponerse en su lugar, ¿no? Practicar la empatía en este caso, ¿no? Hay que ser empático, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, ¿a qué directrices podemos llevar en estos casos, ¿no? Porque el profesional tiene que tener sus ayudas también. Por ejemplo, vemos que tú tienes que mantener la calma, prepararte para emplear el tiempo con tu paciente, tienes que escucharlo activamente, tranquila. Por ejemplo, que sincronice su conducta con la del profesional. Vamos a ver, por ejemplo, algunas señales de ansiedad. En el paciente deprimido, por ejemplo, distinguir depresión, ¿no? O sea, distinguir bien adecuadamente una depresión clínica de humor o estado deprimido, ya cómo puedes actuar con él. Por ejemplo, ¿qué es la depresión? El paciente siente pensamientos de infelicidad, percepción de desamparo, problemas de atención, dificultad para realizar tareas cotidianas, trastornos de sueño, hay apatía. Entonces tú ya ves, no, este señor está deprimido, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a ayudarlo tú, no? O sea, ¿en qué forma? Por ejemplo, bueno, señor, vamos a hacer no aburrirse, a conversarle, incluso a ver, por ejemplo, observarlo, que muestre por qué se siente así, que exprese sus sentimientos, de tal manera que el solo hecho de que él exprese ya él lo va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, de esta manera, ustedes van a ver patologías y comunicación, ¿no? Desde un punto de vista terapéutico, la comunicación se puede ver afectada por multitud de patologías también, tanto orgánicas como evolutivas y psicológicas, en las que podemos destacar entre ellas, no varias, por ejemplo, las afasias, ¿no? Las patologías del lenguaje. ¿Pero qué es la afasia? Porque esto es bien interesante. Afasia, ¿no? Miren la palabra, afasia. Viene a ser un trastorno, ¿ya? Un trastorno a consecuencia de una lesión a nivel cerebral, lógicamente, ¿no? Que son en la zona responsable del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, y que puede causar con cualquiera de todas las siguientes destrezas, la expresión, la comprensión de lectura, la escritura, etcétera, 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 ¿ya? O sea, en esas afasias tenemos afasias expresivas, ¿no? Afasias receptivas, cómo entender algo, afasias globales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta puede, lógicamente, causar problemas en la comunicación, ¿ya? Ahí está, tenemos en las patologías del habla, dislalias, disartrias, disglosias, ¿ya? Entonces, estas vienen a ser lógicamente a nivel del habla, ¿no? No pueden comunicarse adecuadamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la escritura, ¿no? Las dislexias, que viene a ser un trastorno específico de la lectura. Aquí, ¿por qué se caracteriza? Mira, esto es bien interesante porque muchas veces ustedes, si trabajan con niños, se van a dar cuenta y van a ayudar a detectar alguna problemática en algún niño, ¿no? Ya, ahí está. Por ejemplo, en el trastorno específico de la lectura, ¿no?
se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer las palabras, la lectura lenta e insegura y escasa comprensión. O sea, la persona no entiende lo que está leyendo. ¿Se dan cuenta? Ya son problemas más serios. ¿Bien? Patologías vocales, o sea, disfonía, no se escucha bien la voz, ¿no? Entonces, hay problemas que no le va a permitir comunicarse adecuadamente, ¿ya? Entonces eso también hay que entender, ¿no? Y patologías psíquicas que son mutismo selectivo. A veces hay pacientes que tú lo vas a encontrar que no te quieren responder nada, ¿no? Entonces eso también hay que entenderlo, ¿no? Aquí están viendo ustedes una imagen, ¿lo ven? ¿Qué ven ustedes en esta imagen, chicos? ¿Qué les dice esa imagen? A ver, ¿qué ven ustedes? Bien, miren, esta imagen son unas pruebas que hacía Rothschild. Rothschild es un psicólogo, ¿no? Que creó una técnica a través de unas imágenes de pintura, de tinta, ¿no? Entonces, hacía unas tarjetas y la persona expresaba lo que veía, porque a veces las personas ven algo en esas imágenes y en realidad son unas manchas, ¿no? Pero él ya iba sacando un diagnóstico según lo que veía el paciente, ¿no? Bien, yo les agradezco su atención, ¿ya? Y un ratito, por favor. ¿Ya? Entonces, es muy importante, jóvenes, que tengan presente ustedes todos estos pasos con respecto a nuestra relación profesional-paciente a través de la comunicación psicoterapéutica. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto?